buenas tardes y bienvenidos un año más, bienvenidos a la cuarta edición de los premios al pensamiento y la acción humanista de la Fundación Más Humano. Soy Francisco García Cabello, director del Foro de Recursos Humanos, y para mí me encuentro en familia aquí con la Fundación Más Humano, sobre todo cuando uno presenta un acto hoy y el jueves tiene que presentar otro. Parece que me voy a quedar aquí ya, Íñigo, contigo, aquí a presentar unos cuantos actos. Unos premios que año a año se impulsan con el objetivo, lo recuerdo, de reconocer y dar visibilidad a personas guiadas por valores profundamente humanistas y que contribuyen con su pensamiento y su acción al desarrollo de otras personas y al progreso de la sociedad. Vengo de una escuela de verano que hemos tenido hoy y qué importante es lo de dar visibilidad al buen contenido coherente. Hemos hablado de la confianza hoy. Qué interesante es que personas que divulgan, que cuentan, pues sean hoy y mañana pues conocidas a través de lo que estamos haciendo, de un acto de comunicación, de visibilidad. Hoy nos reunimos aquí gracias a Sagardoy para hacer entrega de estos reconocimientos, a los galardones de esta edición. Dos personas cuya trayectoria ejemplar ha dejado una huella transformadora en las personas y en la sociedad. En unos momentos tendremos el placer de conocerlos más de cerca, pero antes, si os parece, vamos a inaugurar este acto con las palabras de la directora general de la Fundación Más Humano, Beatriz Sánchez-Guitián, que recibimos con un aplauso. Gracias, Fran. Bueno, pues estimados miembros del jurado, patronos, integrantes de la red de empresas, amigos y especialmente queridos galardonados. Como bien decía Fran, estamos aquí reunidos para reconocer y celebrar el poder transformador del pensamiento y la acción humanista, dos pilares fundamentales capaces de generar cambios profundos en nuestra sociedad. Como señaló Ortega y Gasset, la vida es un proyecto, una tarea que cada persona tiene que construir por sí misma. Ortega nos enseñó que no somos seres acabados, sino proyectos abiertos en constante desarrollo. Nuestra identidad se va forjando día a día, mediante las decisiones que tomamos, guiadas por una vocación interior y marcadas por nuestras circunstancias. Hoy estamos aquí para reconocer y celebrar a quienes han asumido esta tarea vital con responsabilidad y compromiso, haciendo de su vida un claro ejemplo de proyecto humanista. Al honrar a nuestros galardonados, reconocemos su valentía al asumir esta tarea vital que también nos interpela a todos. Contribuir activamente al bien común, velando por la dignidad de las personas e impulsando el codesarrollo de nuestras sociedades. Permítanme expresar mi más profundo agradecimiento al ilustre jurado de esta edición, presidido por Mónica Margarit e integrado por Pepa Fernández, Hugo Fontela, Belén Viloria, así como por los premiados en ediciones anteriores, Toni Bruel, Carmen García de Andrés, Diego Gracia y José Antonio Marina. Gracias por su sensibilidad y rigor al seleccionar este año, una vez más, dos referentes cuya vida y obra nos inspiran profundamente. Quiero agradecer nuevamente la generosidad de Sagardoy por recibirnos en esta sede y destacar el valioso apoyo de las empresas de la Red Más Humano, imprescindibles para que estas iniciativas sean posibles. Mi agradecimiento también a Fran García Cabello, a Fran, que está allí, así como a nuestro equipo y a todos aquellos colaboradores que con pasión y dedicación hacen posible día tras día el propósito de la Fundación. Un agradecimiento particular a Victoria de Liñán, creadora de la escultura Lago en Calma, símbolo de estos premios. La obra que hoy entregaremos refleja esa serenidad esencial desde la cual nace el pensamiento y se impulsa la acción transformadora. Para terminar, quiero felicitar de corazón a nuestros galardonados, este año a Sami Nair y a Elena García Armada. Ambos ejemplifican con claridad cómo el pensamiento y la acción son capaces de transformar la realidad y mejorar la vida de tantas personas. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, querida Beatriz. Vamos, fundamentalmente ahora llega el momento de acercarnos un poco más a las personas galardonadas, dos figuras que sin duda son referentes e inspiración por su trayectoria y por su compromiso. Vamos a ello.
Premio al pensamiento humanista otorgado a Sami Naïr, catedrático de Ciencias Políticas, consejero de Estado honorario, exdiputado europeo y profesor en varias universidades en Francia y España. Es especialista en geopolítica y migraciones y autor del concepto de codesarrollo. Es también articulista de la prensa internacional y autor de numerosos ensayos, pero para presentarnos en más detalle su figura y su legado, me gustaría dar paso a Pepa Roma, periodista, que viniera aquí conmigo, escritora y gran conocedora de la trayectoria personal y profesional de Sami, quien pronunciará el laudatio en su honor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación Más Humano por invitarme a pronunciar estas palabras de homenaje a Sami Naïr en la entrega del Premio al Pensamiento Humanista. Muchas gracias, por supuesto, a Sami Naïr por confiar en mí y a todos los amigos y asistentes que nos acompañan. Muchos de vosotros le conoceréis por sus libros de gran impacto político y social como La inmigración explicada a mi hija, Las heridas abiertas, El imperio frente a la diversidad del mundo o el último, Europa encadenada, que está presentando ahora por todas partes con un gran éxito y mucha audiencia, entre otros muchos títulos. Nada menos que 34 libros dedicados, como ha dicho aquí nuestro amigo Fran, a la geopolítica, identidades y migraciones, fundamentalmente, pero también a otros temas, como a Simone de Beauvoir y ahora a literatura, ¿no?, con Camus como proyecto. También le debéis conocer por sus artículos en la prensa española y en la prensa internacional. Pero su faceta de autor es solo un aspecto de su amplia y dilatada carrera como sociólogo, politólogo, filósofo, catedrático, pensador y ciudadano europeo en el más noble y amplio sentido del término, llevando la defensa de la dignidad humana a casi todos los campos en los que se ha movido, desde la docencia a la política. Este premio reconoce, pues, una trayectoria intelectual y ética de alguien que ha marcado profundamente el pensamiento europeo contemporáneo. Pero en mi caso me ofrece además la posibilidad de rendir tributo a un amigo. Conocí a Sami Naïr al giro de los años 80, cuando llegó como articulista a El País, del que entonces era subdirector mi marido difunto, Miguel Ángel Bastenier. Fui el testigo entonces al principio desde cierta distancia de cómo brotó entre ellos una conexión profunda. Recordando esos días, a mí me decía, fue una conexión inmediata, sentí que me encontraba con un hermano. Esa cosa de hermanos luego la he extendido a mucha gente en España porque dice que aquí se siente entre hermanos. Pero en esa ocasión yo observé un poco con una mirada externa, casi analítica, cómo se desarrollaba el debate entre los dos. Mi marido también era un intelectual de un cierto nivel y me impresionaba mucho la precisión de sus argumentos, su profundidad política, su capacidad para leer el presente con una lucidez poco frecuente. Pero no tardé en darme cuenta de que junto a ese pensador brillante convivía un ser humano cálido, generoso, que repartía afecto con naturalidad. Y en ese espacio de amistad y de inteligencia compartida yo también fui acogida. Aquellas conversaciones y encuentros que se habían iniciado en España continuaron luego en París. Fue con ocasión de las elecciones francesas en las que iba a ganar Mitterrand, y tanto mi marido como yo, los dos periodistas, fuimos a cubrirlas. Era octubre del 81 y nos invitó a su casa. Estaba Edgar Morin, estaba también el director de Le Monde, y me acuerdo que allí se desató un debate sobre Europa impresionante, todo un espectáculo, ¿no? Entonces me di cuenta de que realmente allí el debate estaba a otro nivel. Me di cuenta también cómo los 40 años de España nos habían separado, ¿no?, del franquismo, de esa gran corriente del pensamiento europeo. Ese encuentro un poco fue la partida también de conocer más en profundidad a Sami Naïr. Entonces me di cuenta de que era alguien que estaba rodeado, formado, crecido en el corazón de la intelectualidad francesa que había marcado un poco el pensamiento del siglo, ¿no? Bueno, entonces ya conocí más a Sami Naïr y bueno, nació en Argelia, esto no sé si se ha dicho, en el 46, pero ha vivido y se ha formado toda su vida en Francia desde pequeño, donde estudió y ejerció de catedrático en la Sorbona, en la Facultad de Filosofía y Letras, y allí fue donde se unió y conoció a los intelectuales que aquí empezábamos a estudiar y venerar en la universidad, desde Sartre a Simone de Beauvoir.
con quien dirigió la revista Tiempos Modernos, o también Edgar Morin, con el que compartimos cena ese día, con el que es coautor de uno de esos libros, también Edgar Pisani, con quien creó y codirigió la revista de l'Événement Européen, desde el que impulsar la idea de una Europa social y ciudadana. Esta forma de estar en el mundo, a la vez de un gran rigor intelectual, pero también de una humanidad profunda, creo que atraviesa toda su obra, ¿no? En sus libros ha puesto de palabras a las grandes cuestiones de nuestro tiempo, se ha dicho un poco aquí antes. Están los desafíos de la globalización, la construcción de Europa, la democracia, las desigualdades norte-sur, las migraciones, la justicia social, los derechos humanos, las amenazas de los populismos o el fracaso de las élites, lo que ha hecho de él una de las voces más lúcidas y comprometidas de nuestro tiempo. Bueno, se ha hablado aquí ya de su concepto del codesarrollo, que marcaría también la política europea. Y su último libro es La Europa encadenada, del que antes he hablado, donde traza una cartografía ética del presente. Y en ese libro, del que ahora se está hablando mucho, no es solo una denuncia de los corsés, ¿no?, que atenazan hoy a nuestro continente, es también una llamada a recuperar el alma política y moral de Europa. Como se ha dicho aquí, bueno, ha sido asesor de gobiernos, ha estado en el Parlamento Europeo. Aquí son algunas de sus facetas públicas más conocidas, pero a lo largo de los años he conocido también a una persona con un abanico cada vez más amplio y profundo de intereses y actividades. Un día mi marido, que también era un intelectual que estaba muy pegado a mí, vino y me dijo: Sami me ha dicho que hay que leer Una habitación propia de Virginia Woolf para entender nuestro tiempo. Y entonces era uno de esos libros que se había convertido en libro de cabecera para las feministas y escritoras. Y mi marido se puso a leer a Virginia Woolf porque lo decía Sami Nair, claro. Sami me comparaba el otro día a Simone de Beauvoir con María Zambrano. Ambas tienen una visión del feminismo universal, que va más allá de lo identitario, me decía. Bueno, pues la forma de pensar el mundo de las mujeres, también esto le interesa a Sami. Claro que a estas alturas me pregunta qué área del pensamiento o de la vida no le interesa a Sami Nair. Otro día me salió hablando de literatura, ¿no? Y vi que hablaba con un gusto de Cervantes, Dostoyevski o Thomas Mann como si lo degustara, ¿no? Podías ver en su rostro el placer que extraía de aquellas lecturas. También de literatura había dado clases en una universidad norteamericana. He de decir que Sami Nair no ha dejado de sorprenderme desde que le conocí hace ya 45 años. Todo esto y mucho más, Sami lo ha venido vertiendo en España en el último medio siglo, con sus artículos, sus libros, su trabajo como asesor, docente en la Carlos III, por ejemplo, o al frente del Centro Mediterráneo Andalusí de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. El país, como os he dicho antes, España es el país donde, como él dice, se encuentra como entre hermanos. Creo que concederle este galardón celebramos no solo su trayectoria intelectual, sino el ejemplo de alguien que ha hecho del compromiso humanista una forma de vida, que ha hablado y escrito allí donde otros callaban, que ha tendido puentes mientras otros levantaban muros. En nombre de la Fundación Más Humana y de todos los que creemos en una humanidad más justa y más consciente, te damos las gracias y la enhorabuena. Pues Íñigo, si te parece bien, el presidente de la Fundación Más Humano entrega la distinción a Sami aquí, la foto oportuna y el aplauso también oportuno. Buenas tardes. Evidentemente, estoy muy emocionado de recibir este premio, parte de la Fundación Más Humano. Quisiera antes que todo agradecer a la Fundación, al presidente, señor Íñigo Sagardoy de Simón, a la directora Beatriz Sánchez Cuitillán, a la señora y amiga mía Mónica Margarit, hemos coincidido juntos
en el Premio de Asturias, al jurado que ha apoyado ese premio. Estoy muy honrado, efectivamente, estar aquí al lado de Elena García Armada, porque para mí eso sí que es el humanismo, lo que esta señora está haciendo con su equipo. Y, por supuesto, a nuestro amigo presentador. No voy a hablar mucho, no puedo hablar mucho del humanismo, de la situación en la que estamos. Quisiera solo recordar un recuerdo personal y decir cuánto estoy feliz de estar aquí ahora bajo el lema precisamente del humanismo. Pertenezco a una generación, la del 68, para decirlo claramente, y vivíamos en una época en la que teníamos todo. Es decir, que nuestras sociedades, la sociedad francesa, inglesa, alemana, etc., teníamos todo. Cuando llegué yo a la universidad, cuando entré, dije a un amigo, yo finalmente creo que voy a trabajar para ser profesor, catedrático. Y lo conseguí en unos años. En aquella época todo era posible. Intelectualmente la situación era diferente. Intelectualmente este bienestar generaba también mucho malestar, paradójicamente, y teníamos una intelectualidad en Francia muy crítica, muy abierta, pero muy crítica de todo. Y uno de mis maestros, para citarlo el nombre y apellido, Michel Foucault, gran filósofo, enorme filósofo, uno de los referentes de la filosofía mundial, había escrito un libro que había tenido un éxito enorme, mundial. El libro se llama Las palabras y las cosas. Y este libro es un análisis de la manera con la que se elaboró a partir del siglo XVI la visión y los métodos de análisis que las sociedades europeas, las grandes sociedades europeas, francesas, alemanas, inglesas, ilustradas, estaban elaborando para analizar la realidad. Él llamaba eso análisis de los epistemé, los paradigmas. Y es un libro extraordinario, magníficamente escrito, traducido evidentemente en castellano. Y la última página de ese libro se termina de la manera siguiente. Dice, finalmente se ha elaborado en la filosofía y el pensamiento occidental una visión del mundo basada sobre lo que podemos llamar el humanismo. Y desde el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, XIX, con las primeras críticas del humanismo en el siglo XIX, dice, finalmente este humanismo nos hizo creer que el ser humano, el hombre, existe. Yo, dice Foucault, no estoy seguro de que este ser humano sigue existiendo. Y utiliza una parábola, una alegoría, diciendo, finalmente hoy, en los años 60-70 en Francia, ¿qué es el ser humano en nuestra civilización? Es una cara que podemos dibujar en la arena de la playa, pero viene inevitablemente el agua y la borra. Y el ser humano es cada vez más borrado de la superficie de nuestra sociedad. La alegoría era profundísima. ¿Por qué? Decía Foucault. Porque hemos creado al mismo tiempo un mundo
basado en la autonomía cada vez más importante de la técnica, de la ciencia, y hemos perdido el hombre como sujeto de transformación de la sociedad. Creemos más en la tecnología, en la ciencia, en la finanza que en los seres humanos. Vivimos una época de desaparición del sujeto humano, o para decirlo de otra manera, el sujeto humano se ha vuelto objeto de la historia y no sujeto como antes de la historia. Y eso es un peligro enorme porque perdemos al mismo tiempo el humanismo. Perdemos al mismo tiempo la dimensión humanista que es y que caracteriza fundamentalmente la humanidad. Este discurso en aquella época nos había impactado muchísimo. Y debo decir, la verdad, que a mí ha sido probablemente lo que me ha empujado desde aquella época a reflexionar más sobre, digamos, desde una perspectiva humanista, sobre la realidad y sobre las desigualdades, sobre la exclusión, sobre las identidades problemáticas, etcétera, etcétera. Ese discurso ha tenido un impacto importantísimo sobre nuestra generación y sobre yo mismo. Unos consideran que el humanismo en esta sociedad precisamente tecnológica, científica, basada esencialmente en una correlación difícilmente controlable entre el mundo del dinero y el mundo de la innovación científica y tecnológica, unos consideran que el humanismo se ha vuelto como una consolación, digamos, frente a un mundo que no controlamos ahora. Otros dicen que en realidad eso significa el fin de la Ilustración, el fin de esa ola que se ha inventado, que se ha construido a partir del siglo XVII-XVIII, que ha construido los valores de la Ilustración y que estamos viviendo ahora el fin de esa ola. Y la verdad es que si uno mira la realidad en la que estamos, pensábamos hace unos 30, 40 años que íbamos a llegar a una sociedad mundial mucho más cohesionada, solidaria, porque el enfrentamiento entre los dos grandes bloques había parado el desarrollo de una verdadera civilización universal y teníamos la esperanza de que podíamos por fin construir un universo común, un universo que sea verdaderamente humanista. Hoy en día, desgraciadamente, lo que vemos en torno de nosotros es el auge incontrolable del caos. El auge no del derecho, que es la seña de identidad fundamental de la civilización humana, el derecho, no el auge del derecho, sino el auge por todas partes de la vulneración, de la violación del derecho y en particular del derecho internacional. Lo vemos, lo vivimos y, por supuesto, antes vivíamos en un mundo en el que en cada momento la guerra podía estallar entre las dos grandes potencias. Hoy en día vivimos en un mundo en el que la guerra se está estallando por todas partes. Y los que eran enemigos ayer se pusieron juntos hoy. Y vemos un país agredido en el este de Europa, cínicamente destrozado, un pueblo entero sometido al despotismo,
5 millones, 6 millones de ucranianos tuvieron que huir de su país. Y vemos, por otro lado, una región entera de Oriente Medio destrozada, aniquilada, sin que ninguna autoridad a escala internacional pueda detener esas locuras en las que estamos viviendo. Y no hablo de los problemas con los que estamos viviendo en nuestros propios países aquí. La exclusión de los extranjeros, el auge por todas partes, desgraciadamente, del neopopulismo xenófobo, que ha hecho del odio un arma electoral y gana, merced al odio, peso electoral. Francamente, para mí, es un enorme fracaso del modelo de civilización al que he creído y por el que he luchado. Pero al mismo tiempo, en Europa, los europeos han podido elaborar, y terminaré con eso, han podido elaborar para vivir juntos una idea absolutamente genial que nunca en ninguna parte del planeta había sido inventada como modelo de vida en común. Esa idea es la idea que los europeos han tenido de construir una Europa más allá de sus conflictos, más allá de sus historias sangrientas, más allá de sus contradicciones y decir, a partir de ahora, vamos a elaborar un conjunto europeo y hacer de nuestra Europa un modelo de civilización. Eso ningún país en cualquier otro continente ha tenido esa idea que los padres fundadores de la Unión Europea en 1950 han tenido. Construir juntos un mundo de paz sin guerra, porque hemos aprendido en Europa que las guerras no solucionan nada y hemos aprendido que la única manera de hacer frente a esa guerra latente, potencial en cada sociedad, es precisamente el estar juntos y tener una misma idea de los valores y de la humanidad. Eso, en este mundo caótico, es el gran elemento de esperanza. Y tenemos que seguir luchando para esperanza porque es una inmensa idea. Gracias a vosotros por haberme acogido aquí, por haberme otorgado ese premio. Pertenezco ahora, me permito decirlo, a la familia de Más Humano y espero estar y ser digno para el resto de mi vida de su premio. Gracias. Muchas gracias. Un lujazo venir a estas presentaciones. Beatriz, gracias por invitarme. Gracias, Tomás. Por su inspirador discurso y por compartir con nosotros una visión tan profunda y necesaria sobre los retos del humanismo en nuestro tiempo. Es un honor haberle escuchado. Hemos disfrutado todos, seguro. Lo bueno que tiene tener a premiados así es que luego podemos compartir con ellos también, una conversación, por cierto, en la terraza. Hay terraza hoy, hay terraza. A pesar de... ¿No, Mariana? Hay terraza. Hay terraza, vale. Pero así no lo digo luego. Bien, vamos a continuar. Premiado a la acción humanista para Elena García Armada. Ingeniera, les cuento, investigadora, emprendedora social, fundadora de Mars y Bionics. Elena ha sido reconocida por desarrollar, leo, el primer
exoesqueleto pediátrico del mundo, una innovación pionera destinada a mejorar la calidad de vida de niños con patologías neuromusculares y parálisis cerebral. Su enfoque combina excelencia científica con un profundo compromiso ético al garantizar que sus avances sean accesibles y asequibles para las familias que más lo necesitan. Además, es una reconocida divulgadora científica con más de 120 publicaciones, conferencias que abogan por una tecnología con propósito humano. Para rendirle homenaje y destacar su extraordinaria trayectoria, contamos también, lo agradecemos, con la intervención del doctor Ignacio Martínez Caballero, jefe de sección de la Unidad de Neuroortopedia del Servicio de Ortopedia y Traumatología Infantil del Hospital Niño Jesús, uno de los profesionales clínicos que ha colaborado y colabora de manera muy activa con Marsi Bionics en investigaciones y ensayos clínicos sobre sus dispositivos. Por lo tanto, mismo proceso que el anterior, yo le pido al doctor Ignacio Martínez Caballero que suba también y a continuación Íñigo entregará el premio, también la distinción, a Elena García Íñigo. A Elena García, perdón. Buenas tardes, miembros de la Fundación Más Humano, patronato, jurado, Sagardoy. Enhorabuena, Samir. Dicen que los médicos somos hombres de letras atrapados en un mundo de ciencias. Como hombre de letras he disfrutado del discurso. Llevo más de 30 años dedicándome a la parálisis cerebral, eso que nadie quiere porque no se cura, se maneja. Y siempre hemos visto, me preguntaba hace un rato Sagardoy, cómo ha avanzado todo. No tiene nada que ver el cuidado de estos niños ahora con respecto a antes, ni tendrá que ver. Ese camino se está haciendo gracias a personas como Elena, porque nosotros buscamos siempre el mestizaje entre el cuidado de nuestros pacientes y la tecnología con un toque humano. La humanización digital yo creo que es la clave. La inteligencia artificial nos puede comer. Estaba comentando que las esculturas, que son preciosas, recuerdan a la Sirenita y a la ecuación de Terminator 2. O sea que en un momento hay que hacer más de Sirenita y menos de Terminator 2. Y ahí está la humanización y el ser inteligentes. Decía el Evangelio que hay que ser cándidos como palomas y astutos como serpientes. Entonces, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial hay que saber torearla, porque es un instrumento muy potente y si no te alías con ellas, te come. Entonces, instrumentos como los que está haciendo Elena nos ponen en el camino adecuado. Alabo su inteligencia, su intuición, su visión de futuro y le pido, por favor, que no nos deje y que sigamos trabajando juntos, recorriendo el camino para ver las necesidades que existen para estos pacientes. Quien quiera conocer a Elena lo tiene muy fácil. Se pone en Internet y busca discurso de ingreso en la Real Academia de Ingenieros y ahí está. ¿Cómo es, Elena? ¿Mis robots y yo o algo así? Los robots de mi vida. Los robots de mi vida. No se puede juntar dos antónimos tan claros en una sola frase en tan poco espacio, los robots de mi vida. Está haciendo un alegato a lo que es la tecnología con la humanización. Porque detrás de un robot ha habido una persona, ha habido alguien que lo ha domado y que lo ha domesticado para que sea útil. Entonces, en el caso que nos ocupa, nosotros teníamos siempre el aspecto de infantil de los niños que no estaban atendidos porque como no pagan, no son clientes que puedan abonar una tarifa importante, ella tuvo la sensibilidad de acercarse a ellos y les ha cambiado la vida en el sentido de que descubren un entorno totalmente nuevo. Uno ve como esto es un paso más para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. El currículum de Elena pues, es apabullante. Tiene más de 50 premios otorgados por instituciones de prestigio. Destaca en el Premio de Investigación Científica y Técnica e Innovación de Castilla y León en 2024, el Premio Nacional de Discapacidad Reina Leticia y el Premio de Inventora Europea del año 22. Eso está recogido en la Oficina de Patentes Europea. Pero sin duda su mayor logro ha sido transferir a la sociedad el uso del Atlas 2030 y el nuevo exoesqueleto que va a permitir colocar a los pacientes en su entorno. La participación de los pacientes en la sociedad es un aspecto inclusivo hasta ahora desconocido. Vamos, ojalá sea así, pero en un futuro no muy lejano la gente que no puede caminar irá con su robot para desplazarse al supermercado, al colegio o al parque y serán vistos y valorados como alguien con sus derechos y con sus reconocimientos. Quienes conocemos a Elena sabemos que su determinación y tenacidad siempre la han acompañado en este viaje y me gustaría destacar su faceta emprendedora. No es fácil, quien es emprendedor parece que tiene como hijos a sus empleados.
y hay que dar de comer a los hijos. Eso es una lucha diaria y ella yo creo que lo conoce y lo vive. Lo que más me gusta de Elena es enfatizar su empatía, su capacidad de capturar y comprender realidades, respondiendo a ellas, construyendo posibilidades. Tiene una cercanía que la aproxima con su curiosidad innata a las personas de manera genuina, desde el corazón, y teniéndola como referencia resulta fácil adherirse al objetivo de dar la oportunidad de explorar el mundo a niños que nunca han caminado. Quiero destacar su trabajo, su desempeño profesional, su compromiso, su propósito. La vida es cuestiones de propósitos. Hay que tener un propósito en la vida y su responsabilidad. Por construir ciencia con alma, por poder inspirarnos en ella, por creer en un futuro más esperanzador para aquellos con los que poco se cuenta, hoy rendimos homenaje a una mujer que diseñando sus esqueletos fabrica caminos de inclusión y dignidad. Enhorabuena, Elena, por este merecido reconocimiento y gracias por recordarnos que cuando la tecnología se guía por el corazón, se convierte en esperanza para miles de personas. Pues vamos a hacer la... Creo que te has llevado mi guión, pero no pasa nada. Muchas gracias. Entregamos la foto. ¿Se hace la foto ahora? Quiero empezar expresando mi agradecimiento a la Fundación Más Humano, a su presidente, Íñigo Sagardoy, a todo su patronato y a los miembros del jurado presididos por Mónica Margarit y por su generosidad, lógicamente, al otorgarme este galardón tan especial. Gracias también a Sagardoy por abrirnos las puertas de su casa y acogernos a todos aquí esta tarde. Enhorabuena a Sami Nair, con quien tengo el honor de compartir este reconocimiento. Creo que nos une la convicción de que el progreso debe incluir y no excluir. Mi afectuoso agradecimiento al doctor Nacho Martínez Caballero por sus cariñosas palabras que me han llenado de emoción y orgullo por lo que significan y por ese afecto y admiración que yo también tengo hacia su persona. Y me vais a permitir también que cierre este inicio del discurso dando las gracias a todos los que hoy nos acompañáis en general y a mi equipo en particular que hoy me acompaña. Recibir un premio es un honor inmenso que en este caso me conmueve especialmente porque reconoce un valor que para mí es fundamental y que impregna mi día a día, el humanismo. A pesar de mi perfil técnico y mi inclinación por explorar y aprender de forma práctica, siempre he tenido predilección por las bellas artes. Reconozco que han sido el vehículo a través del que he podido cultivar y amplificar capacidades como la sensibilidad, el pensamiento crítico, la imaginación y la creatividad, la empatía o la conciencia ética. Capacidades que he tenido muy presentes en mi desempeño profesional como faro orientado a la consecución de un propósito mayor que está por encima de todo. Fui más plenamente consciente de esto cuando empecé a soñar con la idea de desarrollar un exoesqueleto para Daniela. Daniela, una pequeña que perdió la capacidad de caminar a causa de un accidente de tráfico. Cuando sus padres acudieron a mí en busca de una solución al caso de Daniela, yo estaba enfocada en la robótica industrial. Pero pensé en todas las Danielas del mundo y en sus familias, y me di cuenta de que no existía ningún desarrollo tecnológico enfocado a esa población infantil privada de la capacidad de caminar y abocada a ver el mundo desde una silla de ruedas. Como ingeniera me enseñaron a resolver problemas, pero fue escuchando a la familia de Daniela y a otras familias después, observando a los niños y conociendo sus luchas cotidianas, como entendí que la tecnología no vale por sí sola. Vale por lo que transforma, por cómo cuida, por cómo abre caminos de esperanza. Y así fue como abracé el reto de mi vida desde la empatía y la sensibilidad, desde la ilusión de ver a un niño dar sus primeros pasos, participando de lo que le rodea, sin limitaciones a su derecho a jugar o a su alegría a causa de su condición física. Y desde la emoción de contemplar a las familias que ven a sus hijos caminar por primera vez, una sensación única, muy intensa y que no se olvida.
Cuando una persona trabaja con propósito, no se guía por aplausos ni reconocimientos. Se mueve por la convicción de que cada acción, por pequeña que ésta sea, puede generar un impacto. Se guía por la certeza de que escuchar, tender una mano y creer y defender una causa también son formas de construir un futuro. Los valores humanistas, como la tan ansiada pero complicada búsqueda del bien común, no pertenecen solo a determinados espacios. Su presencia debería ser universal, empezando por la educación, la empresa, la política y la vida diaria, y siguiendo por la ciencia y el arte. Porque más allá del éxito o del resultado, lo que realmente nos define es nuestro propósito y su impacto en los que nos rodean, especialmente en aquellos que necesitan más apoyo. En mi caso, el desarrollo del exoesqueleto pediátrico para la terapia de enfermedades neurológicas en la infancia no habría sido posible sin un equipo comprometido. Sin profesionales que, además de talento, ponen humanidad y propósito en cada desempeño y decisión. Personas que, como yo, creen que la empatía y la solidaridad no son ideales abstractos, sino fuerzas transformadoras que pueden cambiar realidades para hacer de este mundo un lugar más justo, compasivo y humano. Y que en este caso concreto cambian las vidas de los pequeños y de sus familias. En Mars y Bionics somos depositarios de un proyecto que genera una importante esperanza en miles de familias. Y superamos las dificultades que encontramos cada día precisamente porque le ponemos corazón. Porque empatizamos con quienes nos necesitan, porque nos emocionamos con cada paso conseguido, y ese es nuestro verdadero motor. La ilusión de estar construyendo algo tan importante para miles de familias. Este premio también es para mi equipo, que igual que yo es consciente de que a través de la ciencia y la tecnología estamos abriendo camino. Un camino único que nos llevará en un futuro no tan lejano a una comprensión diferente de la discapacidad, desde un punto de vista más humano y que, por supuesto, cambiará de forma radical la manera en la que se afronta su tratamiento. Mi compromiso y el de mi equipo también está ahí, en esa capacidad transformadora que puede desencadenar un cambio de paradigma más global. Y es que quienes nos dedicamos a la ciencia y a la tecnología no debemos olvidar nunca por qué y para qué creamos. Las herramientas más poderosas que tenemos no son los algoritmos ni los sensores, sino nuestra capacidad de conectar con lo que nos rodea, mirar con empatía y construir con propósito. Humanismo es incluir. Es entender que la diversidad no solo enriquece la ciencia, sino que la hace más justa. Porque no se trata solo de innovar, sino de mejorar vidas. Este premio me recuerda que la ingeniería también puede ser un acto de amor, que la innovación más valiosa no es la que impresiona, sino la que acompaña, la que cambia una vida, aunque sea una sola. Y esto me lleva inevitablemente a pensar en las familias que durante estos años han formado parte de este camino que hoy nos trae aquí. Este premio y todo lo que hemos logrado no habría sido posible sin su confianza y sin la valentía de sus pequeños. Conocerles, escucharles y acompañarles forma parte de este propósito que compartimos mi equipo y yo. Para nosotros representa tanto una responsabilidad como una lección de vida que nos muestra cómo la voluntad por caminar y moverse puede con todo y es muchas veces más fuerte que cualquier diagnóstico. Trabajar con propósito es la clave que nos reconcilia con nosotros mismos y un verdadero motor que nos conduce a los mayores logros. No nos dejemos llevar por la inercia, la falta de ilusión o la desesperanza. Es importante seguir creyendo y soñando, porque la humanidad necesita más que nunca ver con el corazón y actuar con coraje. Muchas gracias por creer en un futuro donde la tecnología y la compasión vayan de la mano y por otorgarme este reconocimiento que me impulsa aún más a seguir construyendo con sentido y con corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por estas palabras, por ser ejemplo y por recordarnos cómo la innovación puede ponerse al servicio también de la dignidad humana y de mejorar de manera tan importante la vida de las personas. Este es el tercer acto que presento hoy y en todos ha aparecido el propósito, pero me llevo este propósito
realmente de la investigación, del humanismo, como el propósito real que hay que desarrollar de presente a futuro. Bien, para cerrar la ceremonia de entrega de los premios de Pensamiento Acción Humanista, tenemos el privilegio de contar con Íñigo Sagardoy, presidente de la Fundación Más Humano, que clausura el acto. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Fran. Y quiero especialmente dar las gracias primero a Fran García Cabello, porque la verdad es que siempre el compromiso con la Fundación es muy notable. Siempre está cuando le llamamos y deja todo para estar con nosotros. O sea que muchas gracias, Fran, por tu compromiso. Poco que añadir, la verdad. Poco que añadir, porque nos hemos quedado todos bastante impactados con vuestro ejemplo, pero además con vuestras palabras que a mí me han llenado realmente y me han llegado al corazón. Pero bueno, como tengo que clausurar, diré alguna cosa, ¿no? Pero realmente va a empezar con una confesión, ¿no? Yo hace muchos años ya opté en mi vida por tener que yo creo que todos nosotros, o muchos que estamos aquí, han optado por lo mismo, por un crecimiento personal diario, y ahí yo opté por un trabajo interior muy, muy intenso para crecer personalmente de forma diaria. Pero también hay días que realmente con conocer al profesor Nair y conocer a Elena, pues realmente eso ya colma pues muchos días de trabajo, porque ya con solo conoceros el día de hoy pues es un día especial, ¿no? Y eso yo creo que nos hace crecer a todos, ¿no? Crecernos personalmente y escucharos y ver lo que estáis haciendo, ¿no? Y ahora los que venís asiduamente a estos premios, a esta entrega, y los que no venís, os dais cuenta de la importancia de este día para la Fundación Más Humano, ¿no? Yo creo que todos los años, suele coincidir más o menos el día de San Juan, pues todos los años realmente todos los premiados, muchos de ellos que están aquí presentes, en miembros del jurado, pues nos demuestran que, en primer lugar, que España es esto, porque yo creo que todos estamos acostumbrados a ver una España un poco gris, de aquella España, que lo hablábamos antes el profesor Nair y yo, de aquella España, y lo ha mencionado en su discurso, de antigua, y que algunas veces vuelve a surgir en la actualidad y parece que todo lo que nos domina en España pues son esos grises, o a veces negros, pero yo creo que esto es España, ¿no? Y es lo que realmente la Fundación Más Humano queremos destacar, que hay personas y hay acciones que realmente demuestran el gran país que somos y que esto pues lo tenemos que reflejar, dar a la luz para que otros, jóvenes y no tan jóvenes, pues sigan el ejemplo, ¿no? Y yo creo que esto a veces no sale tanto en los periódicos ni en las televisiones como debiera, ¿no? A otros años hemos tenido galardonados y premiados extraordinarios que pues también nos lo han recordado, ¿no? Eso es una reflexión que a mí se me ocurre, ¿no? Y la segunda reflexión, nosotros en la Fundación Más Humano, bueno, vamos, no sé si anunciarlo, Beatriz, pero bueno, vamos a cambiar de web, vamos a cambiar de muchas cosas, lo iremos viendo poco a poco, hemos hecho una reflexión gracias a Beatriz, a Tomás Pereda, al subdirector, y a todo el equipo de Más Humano que está aquí. Hemos hecho una reflexión profunda de hacia dónde nos queremos dirigir. Tenemos que profundizar más en el humanismo y eso también lleva pues, a un pensamiento de nuestro propósito y de nuestra forma de hacer las cosas. Y entonces, pero todavía continúa en la página web, si tenéis ocasión de verlo, dos leitmotiv nuestros, ¿no? Uno es el tema de la acción y otro es el tema de la... Bueno, mejor dicho, uno es el tema de la influencia y otro es el tema de la acción, ¿no? ¿Y cómo se consigue ambas cosas? Pues transformando la sociedad o intentando transformar la sociedad en una sociedad más humana. Y de ahí que la influencia se genera con el pensamiento y la acción se genera, pues, lógicamente, con la acción y los ejemplos de la vida diaria, ¿no? Y entonces yo creo que esto es lo que resumen los premios estos, es precisamente ese propósito de la Fundación Más Humano. O sea que muchísimas gracias a los dos. Profesor Nair, la verdad es que más que un reconocimiento es una gratitud por el ejemplo en el pensamiento. Yo creo que el pensamiento también es actuación y es acción, no solo se queda en lo teórico, sino que se está presente en la realidad. Y la verdad es que el pensamiento de unir culturas, de unir bueno, pues de la diversidad y de realmente
valorar la dignidad de las personas, pues eso es un pensamiento a día de hoy importantísimo y más que necesario. Esta semana pasada he estado fuera de España y en un acto en el que estuve me llamó mucha atención, éramos 3.000 personas y en una mesa redonda en la que estábamos, bueno, una especie de coloquio estábamos, había 3 rusos y 2 ucranianos. Se sorprendieron mucho ellos, fue casualidad, ¿no? Fueron unas mesas aleatorias, se sorprendieron mucho ellos estar juntos, cara a cara, viéndose 3 rusos y 2 ucranianos. Y claro, a mí me impactó mucho porque la cara de ellos fue de sorpresa, pero también a la vez demostraba en esa charla, que era una charla también muy referente del humanismo y el trabajo interior, pues me llamó mucho la atención cómo ellos, pues con ese trabajo, pues realmente no había distinción de si eran rusos, ucranianos y habían olvidado el presente y el pasado, ¿no? Eso yo creo que a veces también nos olvidamos de que la sociedad y las personas están por encima de lo que nos quieren vender, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por tu excelente trabajo, el profesor. Y Elena García Armada, pues yo soy muy admirador de los ingenieros, realmente, porque claro, es imposible llegar a ese nivel de la ingeniería. Tengo un yerno ingeniero que siempre me está admirando, le estoy admirando. Y la verdad es que lo que has conseguido de unir la ciencia y la ingeniería con la esperanza, y lo has dicho muy bien, con la esperanza, y cambiar vidas, me parece un tema realmente impresionante y muy loable, ¿no? La verdad es que yo creo que lo mejor que resumen de tu trabajo es, sinceramente, la página web, porque abres la página web de tu empresa, de Marcy Bionics, y ves solamente ver la cara de, creo que es de esta chica, de esta niña o de otro niño, con el robot, ver la cara, ya eso dices, el trabajo de esta empresa merece la pena de forma impresionante. O sea, solo ver la cara a mí me impactó. Ya no vi, bueno, luego ya me bajé un poco más abajo, pero me quedé un buen rato viendo el vídeo de la empresa. Y eso es el ejemplo de lo que estáis haciendo. Enhorabuena, porque llama muchísimo la atención. Y nada más, que muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias especialmente al jurado por el trabajo. Lo tienen cada año más difícil. Gracias a la presidenta, Mónica Margarit. Lo tienen cada año más difícil porque buscar ejemplos cada año de tanta... Pero sí, hay muchos y los vamos encontrando y ya tenemos también pensados para otros años, porque realmente buscar ejemplos como el profesor Nair y Elena García Armada pues no son fáciles y lo consiguen y cada año nos sorprenden con sus sabias decisiones, un jurado muy sabio, bien elegido por parte de Beatriz y de Tomás, y la verdad es que enhorabuena por esta elección. Y ya sin más, muchas gracias a todos por vuestra presencia y efectivamente tenemos arriba la... yo no me podré quedar porque es el santo de mi padre, San Juan. Todos los años hace con todos los nietos una merienda-cena, lo adelanta, merienda-cena para los niños más pequeños y me da rabia, estaré un poquitín, pero me da rabia no poder acompañaros porque también tengo que cumplir mi deber de hijo de mi padre, que ya tiene 90 años y celebra con mucho entusiasmo su santo de San Juan. Pero nada, muchísimas gracias y nada, estáis muy bienvenidos en la azotea. Muchas gracias. El valor el más importante es el de la solidaridad. Me parece más importante que todos los otros valores. El de la justicia, de la igualdad, de la libertad son valores fundamentales, sin los cuales no se puede vivir. Pero la solidaridad es un valor añadido porque la solidaridad se refiere fundamentalmente a la acogida del otro, a el apoyo que el otro, a la mano tendida. Y eso me parece absolutamente esencial. Hay que transmitir este valor a los jóvenes porque es un magnífico guía para la vida. Educar a la solidaridad es un asunto que, contrariamente a lo que aparece, no es obvio. Se educa mucho más en general al individualismo, se educa mucho más a lo propio, lo personal. Educar a la solidaridad es hacer entender a las nuevas generaciones lo que significa el interés general, lo que significa no solo los derechos, sino lo que significan los deberes. Es un deber. Y creo que una sociedad bien organizada, una sociedad democrática, debe tener ese concepto de solidaridad en el corazón de la transmisión de sus valores.
Estoy firmemente convencida de que es necesaria esa visión humanista para que la tecnología y la innovación transforme vidas. Y realmente creo que ese humanismo es el verdadero motor, es lo que realmente propulsa, impulsa esa innovación y ese progreso social. Y es tan importante que tengamos esa visión humanista precisamente para evitar la llamada brecha tecnológica, ¿no? Es decir, cuando todas las miradas van dirigidas al frente, digamos, en la misma dirección, el progreso es solo para unos pocos, o para determinados sectores, o para determinados países, o para determinadas culturas. Y la única manera de que consigamos democratizar esa innovación y, por tanto, que el progreso transcurra en todas las direcciones posibles, que pueda llegar a grupos más vulnerables, o a otro tipo de culturas, o a otros países, pues es precisamente desde una visión humanista. Por eso creo que es fundamental para transformar vidas y es la verdadera energía que inyecta y que propulsa precisamente el progreso social. Yo creo que es la emoción de un trabajo difícil, arduo, de largo recorrido, porque la ciencia que transforma es ciencia de largo recorrido, la ingeniería que transforma es ingeniería de largo recorrido. Y por tanto, al final de un camino que has recorrido en el que ha habido un esfuerzo y un sacrificio de todo un equipo, alcanzar esa meta en la que el premio final es la sonrisa de un niño, el abrazo de una madre, cargado de emoción, es la mejor recompensa que se puede tener a ese trabajo de largo plazo y de largo recorrido. Al final es una gran recompensa, es la satisfacción del trabajo bien hecho, es el orgullo de haber ido por el camino que elegiste y que muchos te dijeron que era imposible, que no era el camino, que no fueras por ahí. Llegas, lo saboreas, contemplas lo que estás haciendo y tienes ganas de seguir, tienes ganas de más. A priori uno puede pensar que hay en común entre una ingeniera que hace robots y un pensador centrado mucho en la diversidad, en un mundo, digamos, que acepta al otro con normalidad, ¿no? Pero en realidad entre Elena y Sami hay muchos valores comunes. Elena es una ingeniera que, como ella nos ha dicho en la entrega del premio, utiliza la compasión para su trabajo, con lo cual eso ya la acerca al pensamiento de Sami, ¿no? Siempre buscamos en el jurado personas que pongan al ser humano en el centro de su acción o de su pensamiento. Pero el pensamiento y la acción cada vez están más mezclados, ¿no? Y creo que es bueno, muy bueno, que la Fundación Más Humano les premie a los dos, porque cuando les vemos juntos y les escuchamos nos damos cuenta de la importancia que tiene que estén juntos. Cada vez más yo creo que los buenos científicos también son buenos humanistas, ¿no? Y también cada vez más los pensadores, los filósofos se preocupan de la ciencia y la ciencia ocupa un lugar en su pensamiento, con lo cual yo creo que los dos premiados de hoy esto lo reflejan a la perfección. Para la Fundación Más Humano hoy es un gran día, porque los premios al pensamiento humanista y a la acción humanista realmente marcan nuestra esencia, la esencia de la Fundación. Este año, en la cuarta edición, ya llevamos varios años otorgando estos premios, pues estamos muy satisfechos de los premiados, porque nuestra misión clara es influir y transformar. Entonces, ¿cómo influimos? Pues intentamos influir a través del pensamiento y transformamos a través de la acción. Y los premiados son un ejemplo paradigmático tanto de la influencia como de la acción humanista. El profesor Samir Nair pues es un gran conocedor del mundo de la inmigración, ha tenido puentes entre culturas y realmente representa lo que nosotros creemos que debe ser la influencia más humana en la sociedad.
Y por otra parte, Elena García Armada y su empresa también representan una forma de actuar humanista que combina ciencia y esperanza sobre todo a los niños a los que ayuda. Por tanto, para nosotros realmente es un gran día de celebración y ojalá esto sirva de ejemplo para otros futuros premiados el año que viene. Yes, listen to me.